A continuar con la enseñanza que estamos llevando. Vamos a leer las escrituras en Lucas capítulo 17. El versículo es corto, pero por reverencia a nuestro Señor lo leemos de pie. Lucas capítulo 17, versículo 32. Leo a favor de ustedes. El Señor Jesucristo dijo: acordaos de la mujer de Lot. Vamos a orar. Amado Señor, Padre eterno, Dios todo soberano, Dios nuestro, en esta mañana nos presentamos delante de ti para pedirte de todo corazón que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, que seas tú alabado y exaltado y por sobre todo glorificado, y seamos nosotros siervos tuyos humillados. Ayúdanos a entender y comprender el por qué nuestro Señor Jesucristo quiso que recordásemos a esta mujer. Ayúdanos a comprender que estamos en un terrible peligro de que la mundanalidad penetre en tu iglesia. Amado Señor, suple cada una de mis debilidades y también las debilidades de mis hermanos, que puedan estar atentos a tu palabra, porque eres tú quien habla a través de aquel que explica, lee y aplica tu palabra. Te pido, amado Señor y Dios, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bien. Esta es la tercera y última parte de nuestro estudio que habíamos empezado hace 3 semanas. Lo habíamos titulado Una mujer para recordar. Ese fue el título que le pusimos. Una mujer para recordar. Y la pregunta que estamos respondiendo en 3 partes es esta. ¿Por qué recordarla? ¿Por qué recordar a la mujer de Lot? Esa es la pregunta que estamos respondiendo. Y ya meditamos en 2 partes de esa respuesta. La primera fue los privilegios espirituales que gozaba la mujer de Lot. Debemos recordar a la mujer de Lot por los privilegios espirituales que ella gozaba. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? 1 o 2. Fueron varios. Sobrina de Abraham. Tenía como tío político a eso. Tenía como tío político al padre de la fe. Gran cosa, ¿no? Como esposo, un buen creyente. Exacto. Como esposo tenía un hombre justo, como lo dice Pedro, ¿cierto? Como esposo tenía un hombre santo y justo que se dolía de las iniquidades del pueblo que lo rodeaba. Ellos vivían en Sodoma. Entonces, los privilegios espirituales que ella tuvo fueron grandes. Y no solo eso, ¿recuerdan que ella fue asida de la mano por un ángel? Tocó un ángel. ¿Cuántos de ustedes han tocado un ángel? Ese es un privilegio muy grande, un privilegio espiritual. Ahora, la segunda respuesta que dimos a esta pregunta fue por el pecado que la mujer de Lot cometió. Debemos recordarla por el pecado que cometió. ¿Cuál fue el pecado? Eso. El pecado parecía insignificante, parecía algo chiquito. Es como si ustedes estuvieran corriendo una carrera y de repente miran atrás. Fue eso. No parece grande, no parece tremendo, no es un adulterio. No engañó a su esposo,
mintió, la Biblia dice que miró atrás y ya. Parece pequeño, pero eso demostró lo que ella tenía en su corazón. Y una de las frases que J.C. Ryle menciona que me impactó es que ella con eso demostró que en su corazón tenía el mundo en realidad. Demostró que en su mundo estaba, en su corazón estaba el mundo y en el mundo estaba su corazón. Allá. Espero que esta mañana hayan traído sus corazones a este lugar y no se haya quedado en el mundo, o en su trabajo, o en sus estudios. Espero que esté aquí con el Señor. Y hoy vamos a meditar en la tercera parte, que es la tercera respuesta por el castigo que recibió. Vamos a meditar en esta respuesta. ¿Por qué recordarla? Por el castigo que recibió. Para esto vamos a ver dos cosas principales. Vamos a ver lo visible de su pecado, o de su castigo más bien. Vamos a ver lo visible de su castigo y luego vamos a ver la parte invisible de su castigo. ¿Qué fue lo que pasó? Mis hermanos, las Escrituras describen el final de esta mujer en pocas y sencillas palabras. Para esto vamos a ir a Génesis, capítulo 19, versículo 26. Génesis, capítulo 19, versículo 26. Vamos a agarrar todas nuestras espadas porque estamos en medio de la batalla. ¿Quién lo tiene? Génesis capítulo 19, versículo 26. ¿Quién lo tiene? Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Vean cómo describe primero el pecado y luego su castigo. El pecado ya lo estudiamos. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, el pecado. Y después dice, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ese es el castigo. Se volvió una estatua de sal. Miren, Dios, nuestro Señor, realiza milagros para bendecir a su pueblo o para librar a su pueblo. ¿Recuerdan los milagros que Dios realizó en el Éxodo? ¿Recuerdan grandes milagros que realizó a favor de su pueblo? Hizo que el agua de un río se convirtiera en sangre. Hizo que sapos, ratas, piojos y esas pestes se reunieran todas para molestar e incomodar a los egipcios. Esos son milagros. Eso no se ve todos los días. Una plaga sí se puede ver en determinada temporada del año, pero esos son milagros que Dios obró en contra de otros para salvar a su pueblo. Pero aquí vemos un milagro para ejecutar su juicio. Un milagro sobre esta mujer culpable. Así como Dios realizó esos milagros para salvar a sus hijos, la Biblia nos muestra que también realiza milagros para mandar juicio sobre los bastardos impenitentes. Y lo digo así porque ella no era hija de Dios. Y Hebreos dice que si no eres hijo de Dios, eres bastardo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Nuestro Señor, mandar juicio sobre esa mujer. J.C. Ryle dice, la misma mano todopoderosa que le dio vida en un momento a esa mujer, se la quitó en un abrir y cerrar de ojos. De ser una mujer de carne y hueso, viva, se convirtió en una inerte estatua de sal. Así, rápido. ¿No les parece eso asombroso? El simple hecho
de ella haber volteado atrás, ya sea la cabeza o todo su cuerpo, hizo que la ira y el castigo de Dios descendiera sobre ella. Ahora, la parte visible nos muestra dos cosas. Primero, este fue un final horroroso, fue un final espantoso que no le deseamos a nadie. Morir en cualquier momento, mis amados hermanos, es algo serio. Mueres en tu vejez anhelando ver a Cristo postrado en una cama, o en medio de la enfermedad, o en medio de la pobreza. Es algo serio. Mueres con una esperanza de ver a Cristo, y ya es algo serio para un creyente. Pero morir de repente, así, instantáneamente, en el acto mismo de tu pecado, morir en perfecta salud, con todo tu vigor, con toda tu fuerza aún, para correr de Sodoma y Gomorra, como ella, morir por la intervención directa de un Dios airado, eso es realmente aterrador. Eso es espantoso. Y fue precisamente el final de la mujer de Lot. Recuerden que hay varios ejemplos de una muerte súbita como la de ella. Quiero darles unos ejemplos. Vamos a ir para ello a Levítico, hermano Mauricio. Vamos a leer Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Corto, pero ese es un final aterrador. ¿Cuál fue su pecado? Ofrecer algo que Dios no les había pedido. ¿Cuál fue su castigo? El fuego consumidor de la ira y de la santidad de un Dios el cual no permite que su santidad sea violada. Él no les pidió ese tipo de fuego. Su castigo fue el fuego aterrador de un Dios airado. Inmediatamente así, vamos a ver otro ejemplo, ahora en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, versículo 5. Y los que se leyeron Hechos seguramente ya saben de quién estamos hablando. Hechos capítulo 5, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de los sucedido. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Su esposa. Ellos habían vendido su propiedad y habían decidido entre ellos engañar a Dios. ¿Y qué les pasó? Según el versículo 5, al oír las palabras del sumo sacerdote Ananías, cayó y expiró. Listo, ahí quedó. Al oír las palabras, cayó y expiró. ¿Y qué pasó con su esposa? En el versículo 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Hermana Ley. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Perdón, ahí no era el sumo sacerdote, era Pedro que estaba ahí dentro. Y Pedro nuevamente habla con ella.
y le pregunta. Le pregunta para que se arrepienta de su pecado. Él ya sabía lo que había pasado. Y ella le dice, o bueno, él le dice, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y le dice, mira, ahí en la puerta están los hombres que se llevaron muerto a tu esposo de este mismo lugar. Y al decirle eso, ella cayó a los pies de Pedro y murió. Miren, el castigo de Dios, como lo enseñó también la semana pasada el pastor Sergio, es para que el pueblo de Dios tema a Dios. Ese es el propósito. En el Antiguo Testamento, el Levítico lo dice, para que el temor entre en el pueblo y el pecado salga de ese lugar y seamos santos. Lo mismo pasó en Hechos, en este pueblo, en nosotros como iglesia. El versículo 11 de Hechos capítulo 5 dice, y vino un gran temor. O sea, no dice que solo se asustaron, no, dice vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagínense si en esta mañana viniera y en medio de nosotros dar los diezmos y las ofrendas, viene una pareja que consintió en engañar al Señor, Dios Todopoderoso, que conoce todas las cosas y conoce cada uno de nuestros corazones, y ponen su diezmo e inmediatamente las monedas o el billete llega al fondo, esas dos personas caen muertas delante de nosotros. ¿Qué pasaría aquí? Yo creo que eso causaría en nosotros lo mismo que causó en la iglesia primitiva: gran temor. Esos son ejemplos de muertes súbitas en las cuales vemos un final espantoso. Pero el final de la mujer de Lot no solo fue espantoso, fue, en segundo lugar, un final sin esperanza. Fue un final sin esperanza. En muchos casos, mis amados hermanos, vemos descender a familiares o amigos a la tumba, teniendo nosotros una gran esperanza de que en ese último momento, aquel impío que vivió toda su vida en impiedad, que demostró no amar al Señor ni amarnos a nosotros, que en ese último momento se arrepintió. Cuando ya estaba a punto de cerrar los ojos, dijo: Señor, tú eres mi Salvador. Ese es un final con esperanza, en el cual nosotros podríamos decir: cuando muera, posiblemente veré a mi amigo o familiar o conocido en el cielo, y me deleitaré al verlo. Tenemos la esperanza que, al igual que aquel ladrón que estaba junto al Señor Jesucristo, a punto de morir, haya reconocido a Jesús como su Señor. Tenemos esa esperanza y recordamos esos pasajes. Cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no hay tales esperanzas cuando una persona muere súbitamente en el acto de pecar, en medio de su iniquidad, sin tiempo siquiera para pensar o meditar en sus actos y orar al Señor y pedir perdón. No hay esperanza alguna en una persona que muere en medio de su pecado. Y fue así que murió la mujer de Lot, súbitamente en el acto de pecar. Un final sin esperanza. Ella se fue al infierno. J.C. Ryle dice: es bueno que nos recuerden que Dios puede castigar
bruscamente a los que pecan a sabiendas y que el mal uso de los privilegios espirituales produce gran ira sobre el alma. Vean, J.C. Ryle dice una gran verdad. Es bueno que recordemos que Dios puede castigar bruscamente. Es bueno recordarlo. Y es bueno recordar a estas personas en las Escrituras, las cuales Dios castigó de manera brusca. Ahora, si no creen que es bueno recordar a estas personas, yo quiero recordarles a algunas personas que la Biblia nos recuerda. ¿Ustedes recuerdan a Faraón? El de Egipto. Él, el Faraón, vio los milagros que Dios hizo para rescatar a su pueblo, que sirvieron para endurecer más su corazón. ¿Y cómo murió? Impenitente, sin esperanza. Fue ahogado por el agua que Dios mismo había levantado para que su pueblo pase. Esa misma agua que te puede dar vida, te puede ahogar. La misma piedra que para algunos es de edificación, para ti puede ser de tropiezo. Recuerden a Coré, Datán y Abiram. Ellos escucharon a Dios en el monte Sinaí. Ellos estuvieron ahí cuando los truenos y los relámpagos retumbaron e hicieron temblar la tierra. Ellos estuvieron ahí. Ofni y Finés, hijos del sumo sacerdote, vivieron a sus pies, tuvieron un gran privilegio. ¿Cuál fue su fin? ¿Cuál fue su fin? ¿Cómo terminaron ellos? Consumidos por la ira de Dios. Recuerden lo que pasó con Saúl. Saúl vivió en pleno ministerio. ¿De quién? De Samuel. ¿Quién fue Samuel? ¿Samuel fue acaso cualquier persona? Samuel no fue cualquiera. Fue un hombre de Dios, un hombre santo. Y Saúl vivió delante de él. Escuchó sus palabras y sus advertencias, y aún así se fue al infierno. Escuchen. ¿Saben a quién tenía Acab? ¿O por quién fue advertido Acab, el rey? Por Elías. Elías, el profeta. Recuerden a Absalón. ¿Quién fue su padre? David, que es usado como un tipo de Cristo, como el tipo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Absalón tuvo como padre a David, y aún así conocemos su final. Recuerden a Belsasar. Belsasar tenía a Daniel en su puerta. ¿Y cuál fue su fin? Recuerden a Ananías y Zafira, de los cuales hablamos hace un momento. Cayeron muertos por intentar engañar a Dios. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Él fue escogido para ser discípulo de Dios encarnado. Él, para mí, él tuvo uno de los más grandes privilegios espirituales que nos podríamos imaginar. Andó durante 3 años de ministerio con el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue su fin? ¿Saben? Todos estos
que acabo de mencionar, pecaron a pesar de tener luz y conocimiento delante de ellos. Todos estos fueron destruidos súbitamente y sin remedio, sin tiempo ni oportunidad de arrepentirse. Cada uno de estos. Y mis amados hermanos, ellos aún muertos hablan a la iglesia de Cristo. Cada uno de ellos, junto a la mujer de Lot, nos dicen: es peligroso pecar contra la luz. ¿Por qué? Dios aborrece el pecado y existe un infierno. Eso es lo que nos dicen cada uno de ellos. Es peligroso pecar contra la luz, mis amados hermanos. Es muy peligroso pecar contra un Dios santo, porque Él aborrece el pecado y existe un lugar de castigo para todo aquel que peque en contra de Él. Y de esa manera pasamos a la segunda parte de lo que les quiero hablar hoy. La parte invisible del castigo de la mujer de Lot. Lo invisible de su castigo. Miren, ha llegado el momento de hablar de aquello que no podemos ver, el lugar de destino de la mujer de Lot. Lugar al que yo anhelo fervientemente con todo mi corazón que ninguno de los presentes en esta mañana llegue. Mi anhelo es que ninguno de nosotros se pierda. Ese es el anhelo de mi corazón. Y como dice J.C. Wright, yo cuando hablo del infierno, Dios sabe que hablo con mucho dolor en mi corazón, pero es propicio hablar de ello. Mis amados hermanos, es una cuestión que es parte del fundamento mismo de todo el Evangelio. Hablar del infierno no es simplemente para asustarnos. No es como el mundo actual dice: no, es que esa es teología de fuego y azufre. Es que esa es teología para asustar a los niños. Es que el infierno es simplemente algo que era hace tiempo para asustarnos. Eso ya no está. La teología actual quiere hablar solamente del amor, de la misericordia, de la bondad, de la paz, de la alegría, del gozo con Dios. Y han dejado de lado esta cuestión que debería y que es fundamento del Evangelio. Vean, los atributos de nuestro Señor y Dios, numerados en las teologías sistemáticas, sobrepasan los 20. Y dentro de esos atributos de Dios encontramos el atributo de justicia, santidad y pureza de Dios. La justicia de Dios, la santidad de Dios y su pureza son parte de Él mismo, son su esencia, es su naturaleza. Eso es lo que lo hace ser Dios. En el momento en el que se descarta esta antigua doctrina del infierno, se desbarata, trastorna, altera y descompone todo el sistema cristiano. En el momento mismo que nosotros negamos la existencia del infierno, estamos negando la existencia de un cielo. Vean, un autor dice: creo que el hombre que encuentra argumentos para evadir las evidencias de la Biblia en cuanto a este asunto, es decir, en cuanto al infierno, ha llegado a un estado mental, dice, en que es inútil intentar razonar con él. Aquella persona que ya buscó razones para evadir el tema del infierno
mis amados hermanos, es inútil buscar razonar con esa persona. Ya ha endurecido lo suficiente su corazón, como el faraón de Egipto, como la mujer de Lot, con eso. Para hablarles de este final, de esta segunda parte, de lo invisible de su castigo, quiero que determinemos en nuestras mentes y corazones 4 verdades bíblicas al respecto. Para ver lo invisible del castigo de la mujer de Lot, vamos a ver y meditar 4 cosas bíblicas, 4 verdades bíblicas. Primero, Dios aborrece el pecado. ¿Alguien aquí puede negar eso? ¿Alguien aquí podría decir que un Dios santo se deleita en el pecado? Bueno, si ustedes dicen eso, la Biblia también. Miren, Dios, por su propia naturaleza santa y justa, tiene que castigar a todos los que se aferran a su pecado o que rechazan la salvación que le ofrece. Para esto vamos a ver uno de los pasajes que más le gusta a la iglesia, Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice? Miren, es un versículo largo. Ni siquiera nos logramos aprender la doxología de Judas, que es una parte más corta, pero nos sabemos de memoria Juan 3:16. Ustedes se saben de memoria lo que dice el mismo capítulo de Juan, pero en el versículo 36, 20 versículos después, Juan, capítulo 3, versículo 36. Miren, la primera parte nos habla del amor del Padre, que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No se pierda, eso significa que hay gente que se va a perder. Pero nos habla más del amor. Y en la iglesia se enfatiza más: por amor el Señor Jesucristo envió a su Hijo por mí, para mí, y es por amor. Sí, pero olvidamos lo que dice el final de este capítulo. ¿Qué es lo que dice? El que cree. Ahí ya nos está mostrando una limitante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué más dice? Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de unigénito. ¿Cuál es la opción? Creer para tener vida eterna. Como dice una parte de las Escrituras, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué pasa con aquel que no cree? La Biblia dice: ya ha sido condenado. No pasa que va a ser condenado. La Biblia dice que está en un presente activo. Eso significa que ya, desde el mismo momento que no creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador, ya está condenado. La limitante creer. El que no creyó, se perdió. Marcos, capítulo 16, versículo 16, nos habla de lo mismo. Marcos 16, 16. ¿Qué es lo que dice? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Vean, hermanos, la Biblia es clara. Dios aborrece el pecado. Sí. Dios aborrece al pecador. Sí. La Biblia en ninguna parte dice que Dios ama y se deleita en el pecador.
Y si alguno de ustedes lo encuentra en sus Biblias escrito, me lo muestra. Si alguien encuentra que Dios ama al pecador, me lo muestra. Pero la Biblia no habla de tal. Dice que el que cree será salvo, y el que no cree será condenado. Dios aborrece el pecado, pero también hay algo más. La Biblia prueba que Dios castigará a los incrédulos. Para esto, les recuerdo el diluvio, el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué más? Las 10 plagas que envió, en las cuales incluso el pueblo de Dios, si desobedecía a la orden de pintar el dintel de sus puertas con sangre, sus hijos también iban a morir. Esa es la Pascua. Dios castiga. Estas son señales y luces de advertencia para nosotros. Son señales de precaución. Ahí dice, así como dicen los letreros, peligro, no pasar. En inglés, warning. Hombres que nos muestran una advertencia. Mujeres que nos muestran que pecar en contra de un Dios santo es terrible. Les voy a dar solamente un ejemplo en esa parte, es en Salmos capítulo 9, versículo 17. ¿Quién se lo sabe de memoria? Salmos 9, 17. ¿Qué es lo que dice? ¿Ya lo tienen? Lo leo yo. Dice que los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora quiero que vayan una página atrás en Salmos 7:11. ¿Qué es lo que dice? Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Qué es lo que dice? Dios es justo. ¿Sí o qué? Ese es un atributo de Dios, la justicia. Bueno, Dios es justo. Ese Dios justo está airado. ¿Contra quién? Contra el pecador, contra el impío, contra aquel que vive y se deleita en su pecado. Pero no solo eso, la tercera parte que les escribí ahí dice que Dios, Hijo, el Señor Jesucristo, habló de la realidad y de la eternidad del infierno. Él habló en estos términos del infierno. Dice que ese es un fuego, el fuego del infierno. Él dijo que es la condenación del infierno, la condenación eterna, el fuego eterno, el lugar de tormentos, el lugar de destrucción, de oscuridad, del gusano que nunca muere, del fuego que nunca se apaga, las lágrimas, los lamentos, el crujir de dientes y el castigo eterno. Esos son términos que el Señor Jesucristo usó a lo largo de los 4 evangelios. Dice J.C. Ryle, fuera con las miserables tonterías que inventa la gente en la actualidad, que nos dicen que los ministros del evangelio nunca debieran hablar del infierno. J.C. Ryle dice, fuera con esas tonterías. Porque en realidad la iglesia debería estar advertida
contra ese terrible final, que el Señor Jesucristo mismo habló de ello. Y en cuarto lugar, hablando de lo invisible del castigo de la mujer de Lot, veamos las verdades, que las verdades de un paraíso dichoso y gozoso desaparecen, son fulminados, inmediatamente negamos al infierno. Si nosotros nos atrevemos a negar el castigo del infierno, también estamos negando el privilegio, la dicha y el gozo de estar en el cielo. Hermanos, les hago una pregunta: ¿será verdad lo que dicen necios e ignorantes que afirman que todas las personas después de la muerte se entremezclarán conformando una multitud confusa después de unos cuantos siglos de padecer un poquito? ¿Será eso verdad? ¿Será verdad que después de morir todos vamos al mismo lugar? ¿Serán admitidos en el cielo los impíos después de siglos de sufrimiento, como lo dice el catolicismo romano? Si así fuera, mis amados hermanos, queda descartada la santificación del Espíritu Santo. ¿Para qué buscamos santificarnos en este mundo si cuando muramos vamos a ir igual que nada al mismo lugar? ¿Para qué ser santos si al morir vamos a ir al mismo lugar? La eternidad del cielo e infierno son presentadas en las Escrituras. Veamos lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 46. Solamente ese pasaje lo vamos a leer. Mateo capítulo 25, versículo 46. ¿Qué es lo que dice? ¿Ya lo tienen? Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El mismo término, eternidad. Unos al castigo eterno, otros a la vida eterna. Infierno y cielo, eternos. El tema del infierno es algo bíblico. Y hay que recordarles a todos los cristianos profesantes que pueden estar perdidos y de camino al infierno. Mis amados hermanos, ojo con eso. Ojo que tengan un esposo o esposa piadosa y justo. Y que ustedes mismos en algún momento miren atrás y se conviertan en un cadáver que se va al infierno. Ojo con eso. Dios quiera que nunca deje de decirles a todos, no solo a los creyentes, que las Escrituras revelan que hay un infierno y va a ser eterno. No va a ser por un momento, no va a ser por un instante, no van a ser siglos, va a ser por la eternidad. Porque el que va a castigar en ese lugar es un Dios eterno. Es por eso. Miren, un guardia que ve que están robando un almacén peca de negligencia. Un médico que viene y te dice que no tienes nada, que tranquilo, que te estás mejorando, que no tienes ninguna enfermedad, es un amigo falso. Y el pastor que no advierte a su iglesia de un infierno real y vívido en el cual los impenitentes se van a quemar y consumir por la eternidad, no es un hombre fiel ni tiene amor. J.C. Wright dice: quién sabe si muchos más se convertirían si los pastores les instaran con más fidelidad a huir de la ira venidera. Por cierto que muchos somos culpables por esto. Hay entre nosotros una ternura mórbida que no es la ternura de Cristo. Hemos hablado de misericordia
pero no de juicio. Hemos predicado muchos sermones acerca del cielo, pero muy pocos acerca del infierno. Hemos hablado mucho del amor, pero hemos desechado la ira de Dios y su castigo. Pero recordemos que Dios es pleno, es completo. No podemos agarrar partes de Él y desechar unas partes, porque entonces estaríamos creando en nuestra mente un ídolo de un Dios que no es Dios. Porque si desechamos el castigo, la santidad, la ira y la justicia de Dios, nos estamos acogiendo de un Dios que solamente amor, misericordia, y que no importa lo que yo haga, me va a perdonar y me voy a seguir. Ese es un ídolo. Termino con eso y pasamos a unas breves conclusiones. Hermanos, si quieren ser realmente cristianos maduros y saludables, hay cosas que debemos hacer. Primero, den al infierno un lugar en su teología. Conozcan del infierno. Asústense del infierno. Sientan pavor de estar en la posibilidad de llegar allá. Denle un espacio en su teología. No solamente se aferren del amor y de la misericordia de Dios. Sepan también que es fuego consumidor. Segundo, cuídate de cualquier ministerio que niegue la realidad del infierno. Si alguna vez vas y te hablan y te dicen que el infierno no existe, dile, al igual que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, porque lo que yo creo está escrito aquí. En tercer lugar, mis amados hermanos, consideren continuamente cuál será su propio fin. ¿Cuál es su fin? ¿Lo conocen? ¿Saben cuál es el fin que les espera? ¿Es el mismo de la mujer de Lot? ¿O es el mismo de aquel que se arrepintió estando colgado de una cruz junto a su Señor? ¿Cuál es su destino? Ya el Señor les ha dicho: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿O aún no han escuchado esas palabras de su Salvador? Mis amados hermanos, si realmente ustedes dicen amar a Dios y dicen que Dios los ama, pero con sus vidas demuestran todo lo contrario, posiblemente el amor del Padre no está en ustedes. Sean diligentes en asegurar su salvación, su elección, su adopción. Sean diligentes en esos asuntos. Miren, es 1.000.000 de veces mejor que se rían de nosotros y digan que somos religiosos y extremistas y muchas cosas en esta vida, que suframos eternamente en el infierno junto a toda esa gente impenitente. Hermanos, aseguren su membresía en la Iglesia Universal, no solo en la iglesia local. Muchos de aquí somos miembros de esta iglesia, pero ¿cuántos realmente tienen la seguridad que son miembros de la Iglesia Universal de Cristo? ¿Cuántos tienen ya sus nombres escritos en esa membresía? Y si no es así, asegúrense, tengan la certeza. Como aplicación, les voy a hacer preguntas para que piensen y mediten. Primero, ¿son indiferentes a la segunda venida de Cristo? Pues que cada mañana al orar o en la noche antes de descansar dicen: Cristo ven pronto, mi amado Cristo ven ya, ya no quiero más estar en este mundo.
Quiero estar contigo allá en el paraíso junto al Padre. Segundo, como cristianos, ¿cómo se consideran? ¿Tibios o fríos? ¿Cómo se consideran? ¿Están tibios o están fríos? Tercero, ¿estás vacilando entre dos opiniones y dispuesto incluso a volver al mundo? ¿Estás vacilando entre si voy a la iglesia o me quedo haciendo pereza en la cama? No, si voy a la iglesia, o más bien no, me voy de paseo con mi familia. Si voy a la iglesia o es que no, mejor me voy a trabajar y reúno para el carro, para la casa que quiero comprar. Cuarto, ¿estás amando algún pecado en secreto? Recuerda la mujer de Lot. ¿Están jugando con pecadillos? ¿Con aquellos que no consideramos pecados grandes? Recuerden a la mujer de Lot. Su pecado no fue grande y aterrador. Solo miró atrás. Sexto, ¿estás confiando en privilegios espirituales? ¿Estás pensando que porque tu esposo es santo y justo vas a ir también tú al cielo? Niños, ¿están confiando en que sus padres ya son creyentes y que por eso ustedes van a ir al cielo? ¿Están confiando en esos privilegios espirituales? ¿O realmente están confiando en el Señor y Dios que da esos privilegios espirituales? ¿Están confiando solamente en su conocimiento religioso? ¿Estás confiando que te arrepentirás en tu lecho de muerte? ¿Y qué tal si no llega ese momento? ¿Qué tal si, como la mujer de Lot, estás caminando un día y miras para atrás y caes y mueres? Hermanos, si eres miembro de una iglesia, nuevamente te digo, asegúrate de ser miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Ser miembro de la iglesia bíblica, Ríos de Gracia, no es suficiente. Eso no te salva. Mis amados hermanos, que estas solemnes palabras de nuestro Señor se graben profundamente en el corazón de cada uno de nosotros. Que nos despierten cuando nos sentimos con sueño. Que sean un escudo cuando viene Satanás y pone tentación en nuestro corazón. Que sean una espada cuando nos dice el mentiroso: renuncia a Cristo, vuélvete al mundo y sígueme. Que en esas horas de prueba podamos decir: alma mía, recuerda la advertencia de tu Salvador. Alma mía, ¿has olvidado sus palabras? Alma mía, acuérdate de la mujer de Lot. Vamos a orar. Amado